Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Hoy comenzamos a meditar en un nuevo libro, Jeremías, capítulo 1, versículo 1 al 10. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, una pequeña ciudad cerca de Jerusalén de la tribu de Benjamín. Es decir, venía de un trasfondo humilde y de una familia profundamente religiosa. Comenzó su tarea profética siendo muy joven. El Señor lo llama luego de casi un siglo del ministerio de su predecesor, Isaías, y lo hace durante el reinado de Josías, y sirve al Señor hasta el cautiverio. Repasemos brevemente la historia de Israel para poner en contexto el libro de Jeremías. Después de la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam le sucede, y la unidad del reino se deterioró en lo social y en lo político, resultando la división del reino en norte y sur, llamándose Israel y Judá respectivamente. Las 10 tribus del norte siguieron a Jeroboam y solo Judá y la pequeña tribu de Simeón, que casi había desaparecido, permanecieron en el sur y siguieron a Roboam, descendiente de David. Esta ruptura tuvo implicancias religiosas muy serias. Jeroboam, para organizar social, política y religiosamente su gobierno, construyó dos santuarios, uno en el extremo norte de su reino, en Dan, y otro en el extremo sur, en Betel. Esto lo hizo para que los israelitas no necesitaran ir al templo que se encontraba en Jerusalén, en el reino del sur, para presentar sus ofrendas y sacrificios. Pero Jeroboam colocó un becerro de oro en cada santuario, haciendo que toda Israel cayera en infidelidad. Desde entonces, Jeroboam se convirtió en el paradigma absoluto de la maldad e infidelidad ante Dios. Verán que para las evaluaciones negativas de los reyes se utiliza la frase anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado con que hizo pecar a Israel. En cambio, para las evaluaciones positivas, la frase utilizada es por seguir los pasos del rey David, el modelo y paradigma de efectividad administrativa y moral. Jeremías vivió y profetizó durante los reinados de los últimos reyes de Judá. Este fue un tiempo caótico, política, moral y espiritualmente. Las potencias internacionales, Babilonia, Egipto y Asiria, luchaban por la supremacía mundial, y Judá se vio atrapado en medio de este triángulo de lucha por el poder. Jeremías comenzó su ministerio de muy joven, durante el reinado de Josías, como lo habíamos dicho, uno de los pocos reyes evaluados positivamente. Este es el rey conocido por la reforma religiosa que comenzó con el descubrimiento en el templo del libro de la ley. Pero tras su abrupta muerte en la batalla de Megiddo por seguir los consejos equivocados, la inestabilidad política y social interna no tardaron en aparecer. Los cambios abruptos y constantes en la monarquía dan evidencia de esa inestabilidad. Aunque Jeremías profetizó durante 40 años, nunca vio que su pueblo le prestara atención y se apartara de sus pecados. El Señor no tardó en verter su ira sobre Israel y Judá, y terminaron siendo llevados cautivos por Babilonia. Hermanos y hermanas, el juicio del Señor vendrá sobre toda la creación. La literatura que hemos heredado y los profetas del pasado son mensajes del Señor que confirman su justicia. El Señor es recto y cumplirá lo que ha dicho. El mensaje principal de Jeremías es que el arrepentimiento de sus pecados pospondrían el juicio inminente de Judá a manos de Babilonia. La importancia del mensaje es: el arrepentimiento es una de las necesidades más grandes de nuestro mundo inmoral. La palabra de Dios se consideró ofensiva en los tiempos de Jeremías. ¿Encuentran alguna similitud hoy? Pero las promesas de Dios para los fieles son esperanza para el mañana y fuerza para hoy. Jeremías era joven, tímido y sensible, pero Dios lo capacitó y lo utilizó de tal manera que incluso se lleva el título de el guerrero del Señor. En el pasaje de hoy, además, podemos conocer su humilde procedencia, y no fue excusa para servir a Dios. Él se tenía a sí mismo y se entregó por completo al Señor. Además, el pasaje nos muestra cómo fue su llamado. Según el versículo 5, el Señor conoció y santificó al profeta antes que se formara en el vientre de su madre. Es una declaración enfática de la soberana decisión de Dios de elegir y apartar a Jeremías para su misión profética.
Este versículo nos muestra además que Dios es el autor de la vida de la criatura que está en el vientre de la madre. Ay de los que desprecian la vida que viene del Señor. Jeremías es clasificado como un profeta verdadero porque todo lo que había predicho se cumplió, como dice Deuteronomios 18:21. Así se reconoce si un mensaje proviene del Señor. Hermanos y hermanas, creo que Dios nos conoció de la misma manera que a Jeremías, mucho antes de que fuéramos concebidos, e hizo planes para los que hemos decidido seguir a Cristo. Planes buenos, para bien. Cuando se sientan que no saben para qué nacieron, piensen en lo valioso que son para Dios. Fuimos formados del polvo de la tierra, de lo más frágil y de lo insignificante de la tierra. Aún así, Dios nos escogió para glorificarse. Dios tiene un propósito para todo cristiano en esta tierra y no es el mismo para todos. Por ejemplo, fue necesario que haya un David, un Juan el Bautista, un Pablo, etc. Cualquiera sea el trabajo que nos toque, dice Filipenses 1:11, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Aceptémoslo con gozo y busquemos la excelencia. Si todavía no saben cuál es su asignación específica, procuren cumplir la misión común para todos los creyentes: amar, obedecer y servir a Dios. Con el tiempo se irá definiendo, como me pasó a mí. Jamás pensé hacer lo que estoy haciendo hoy. Creo que no hay nada más lindo que encontrar el propósito de uno, y cada revelación se siente como un eureka. El corazón late fuerte y luego viene la pasión. Creo que a esto se refiere cuando dicen que confiemos en el Señor. Él no se equivoca, es nuestro diseñador y sabe para qué fuimos formados. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga y los use como instrumentos escogidos en sus manos. Y recuerden el texto de Proverbios 3. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Que terminen bien la semana.